edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera. Y que nos escucha a través de Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la Iglesia Camino al Cielo, acá en Caracas, Venezuela. Estamos hablando en un estudio acerca de la identidad en la vida del creyente y hemos estado tocando el tema de manifestando lo que somos. Hoy nos toca continuar el punto de la manifestación que nosotros debemos tener ante la sociedad. Decíamos la semana pasada, y tenemos la evidencia bíblica de cómo Dios se refería a la sociedad mediante la ciudad. O sea, Dios siempre nombró ciudades. El caso de Génesis capítulo número 4, la Biblia dice que después que Caín mata a Abel, Caín es desterrado. Y al lugar donde llegó Caín edificó una ciudad, la cual llamó Enoc. Y ya nosotros podemos saber por el perfil del personaje cómo fue edificada esa ciudad. Pero también la Biblia nos decía en Génesis capítulo 11, del verso 1 al 8, cómo una ciudad llamada Babel comenzaron a edificar una torre y conforme a eso pensaron que podían llegar a la presencia de Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 11 que todos los hombres hablaban la misma lengua, y es donde Dios tiene que confundir la lengua de los hombres, porque los hombres estaban decididos en su corazón a hacer eso. Indudablemente que el resultado de eso iba a ser un fracaso, pero dice que conforme a eso edificaron una ciudad. También estuvimos leyendo lo que la Biblia mencionó un poco acerca de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y como en el capítulo número 13 vemos la separación que se da entre Abraham y su sobrino Lot, y cómo Lot escoge la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 23, cuando nosotros leemos el versículo número 37, dice que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no lo quisiste? ¿A quién le está hablando Jesús? Dice que le habla a la ciudad. Ahora, cuando le habla a la ciudad, le está hablando a las calles, las construcciones, las casas, indudablemente que no. Le está hablando al pueblo, a las personas, a los habitantes de la ciudad. Y a través de los habitantes de una ciudad que se puede formar la sociedad. Pero dice la Biblia, oído, que Dios también en Lucas, a través de la boca de Jesús, en Lucas capítulo 19, en el versículo número 41, acompáñenme para que por favor lo lea conmigo y vayamos introduciéndonos en el tema. En el versículo 19, en el 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, el verla lloró sobre ella. Ahora, ¿qué nos está enseñando Lucas? ¿Por qué Jesús llora sobre la ciudad? Bueno, porque Jesús sabía que ese día se estaba dando un cumplimiento profético sobre la nación de Israel. Dice la Biblia que después de ese día se le quitaría la vida al Mesías. Pero el pueblo ignoraba eso. El pueblo no entendía que se estaba cumpliendo la profecía de las semanas de Daniel. Y dice la Escritura que cuando Jesús vio la ciudad, lo que hizo fue que lloró. Y diciendo: oh, si también tú
conocieses a lo menos tu día lo que es para tu paz, mas ahora te es encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando los enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Cuando Vespasiano entra a Roma y entra a Jerusalén, perdón, era un conquistador romano, entró a Jerusalén y destruyó todo el templo y removieron todo y destruyeron la ciudad por completo. Vemos el cumplimiento de eso, pero lo que quiero destacar es cómo Jesús le habla a la ciudad. También hablamos de Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, en el verso número 20, Jesús menciona 3 ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, y les habla del juicio y les habla de lo tolerante que va a ser Dios el día del juicio con Sodoma y Gomorra que con ellos. ¿Por qué? Porque ellos disfrutaron de la presencia del Señor, ellos escucharon al Señor, y con todo y eso, aún así no se arrepintieron. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros como creyentes, si Dios nos está enseñando sobre nuestra identidad, nosotros tenemos que manifestar la identidad que tenemos en nuestra sociedad. ¿Cómo está nuestra ciudad? Y ver que Dios siempre se ha interesado por las sociedades, porque desde el principio bíblico Dios habló de las ciudades, y cuando vamos a Apocalipsis capítulo número 21 en adelante, Apocalipsis 21, el verso 8 en adelante, también Dios habla de una nueva ciudad, de una santa ciudad, de la nueva Jerusalén, de cómo se iba a ver aquella situación. Sin embargo, después que nosotros vimos esto, entonces caímos en Romanos capítulo número 13, o fuimos llevados por el estudio a Romanos capítulo número 13, y quiero que me acompañen. ¿Qué nos habla Dios a nosotros en Romanos capítulo 13? Bueno, nos habla de cuál debe ser nuestro comportamiento y nuestra conducta ante las autoridades. Pero esto tiene mucho que ver con el comportamiento del creyente. Porque en Romanos capítulo 13, nosotros tenemos que conocer históricamente lo que estaba sucediendo en Roma. Nerón acababa de ocupar el lugar de su padre, el emperador Claudio. Y en ese tiempo muchos judíos se habían sublevado y habían tenido que ser expulsados de Roma. Entonces los que estaban llegando nuevamente a Roma eran judíos creyentes, cristianos que se estaban congregando. Y Pablo les escribe para que las autoridades romanas no vieran al creyente como un rebelde, no vieran al creyente como un insubordinado. Pero Pablo hace unas recomendaciones más allá de la autoridad. Pablo dice, verso 7, paga a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honro, honra. No debáis nada a nadie, sino el amar unos a otros. O sea, por favor, manifiesten esta conducta ante la sociedad. Y el apóstol Pablo menciona el tributo, menciona el impuesto, menciona la honra. Pero Pablo no quiere que haya un mal ejemplo, que haya un problema de testimonio del cual debe ser nuestra conducta. Nosotros estamos llamados como creyentes, como cristianos, a ser de bendición a la sociedad y a influir en la sociedad cumpliendo con todos estos principios. Hay algo que ustedes deben aprender, señores. La mayoría de las constituciones de los países se derivan de la Sagrada Escritura. Los derechos internacionales son derivados de la Sagrada Escritura. Derechos humanos, los derechos civiles, el derecho a la salud, el derecho a la vida, todo es con una raíz y un fundamento bíblico. Y Roma fue una nación que estableció impuestos, que estableció leyes, que tenía el derecho. De hecho, cuando usted estudia en alguna universidad,
el derecho, lo primero que usted conoce es el derecho romano. El derecho romano es origen del derecho. Y ningún abogado que haya pasado por una universidad puede tocar esto, que lo primero que se le enseñó fue el derecho romano. Porque ellos fueron los primeros que comenzaron a establecer esto, buscando precisamente que la sociedad se entendiera. Ahora, Dios nos habla a nosotros ¿para qué? ¿Para qué nos habla Dios a nosotros de esto? Porque Dios sabe que nosotros nos manejamos con una nacionalidad y con una ciudadanía. Tenemos una nacionalidad terrenal, pero tenemos una ciudadanía que es celestial. Y Dios nos mandó a establecer un reino. Pero Dios no nos mandó a establecer un reino en un lugar donde no había gobierno. Vaya meditando en eso. Dios nos mandó a nosotros a establecer un reino sobre gobierno terrenal. Pero la gente está pensando que el reino que Dios iba a establecer en la tierra es un reino con un gobierno terrenal. Y no tiene que ver con eso, aunque no negamos que en un tiempo nosotros veremos el reino pleno de Dios en la tierra, Jesús reinando desde Jerusalén. Pero que no es el momento ahorita para eso. Entonces, cuando Dios comienza a hablar a los creyentes cuál debe ser su conducta, cuál debe ser su comportamiento y cuál debe ser su ejemplo, es porque esto es lo que va a arrastrar el liderazgo ante la sociedad. Esto es lo que va a hacer que el resto de las personas entiendan cuál es la manera de nosotros conducirnos. Y si Dios logra hacer esto mediante la iglesia del Señor, a los efectos de Dios, el reino de los cielos está establecido en la tierra. Dios no tiene problema de cómo nosotros nos llamemos. Dios no tiene problema con quién gobierne en las esferas humanas, políticas. Lo importante es que Dios vea que nosotros estamos haciendo las cosas como Él las estableció. Eso es muy importante. Entonces, las Sagradas Escrituras nos decían, y le decían en este caso a los creyentes que estaban llegando a Roma, cómo deberían conducirse, cómo deberían comportarse, cuál debería ser su trato a las autoridades y cómo deberían pagar impuestos, cómo deberían pagar tributos. Hay un pasaje de la Biblia donde mandan a cobrarle los impuestos a Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, ve, saca un pescado, entre un pescado hay un estatero y paga por ti, paga por mí. Sin embargo, le da una enseñanza. Y le dice, Pablo, los hijos de los reyes están exentos de pagar. Y él le dice, sí, están exentos de pagar. O sea, si yo soy un hijo del rey, porque Jesús es el Hijo de Dios, entonces yo estoy exento de pagar. Sin embargo, por motivo de conciencia, para que ellos no murmuren, le saca el estatero y paga por ti, paga por mí. Entonces vemos a Jesús sujetándose a lo que estaba establecido. En el capítulo 25 en adelante del libro de los Hechos, la Biblia nos dice de cómo Pablo se sujeta al sumo sacerdote. Un momento de que Pablo estaba insultando a un hombre. Y dice la Biblia que un hombre le grita al apóstol Pablo, estás ofendiendo al sumo sacerdote. Y Pablo dice, perdón, no sabía que era el príncipe del pueblo. Y el apóstol Pablo se corrige, el apóstol Pablo pide disculpa por tal situación. También vemos el comportamiento de Jesús ante Poncio Pilato. Cuando está frente a Poncio Pilato le dice, tú no sabes que yo tengo autoridad para quitarte la vida. ¿Qué le respondió Jesús? No tuvieras ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba. Pero le reconoció la autoridad que estaba en él. Bajo el principio de la autoridad, reconoce que hay una autoridad que está puesta sobre Poncio Pilato. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque el que nosotros seamos creyentes, el que nosotros seamos hijos de Dios, el que nosotros seamos templo y morada del Espíritu Santo,
en que sobre mí esté la unción de Dios, eso no es calificativo para yo ser insubordinado y para yo ser rebelde ante la autoridad. ¿Aló? Por favor, vamos al libro de los Hechos. Quiero que veamos este pasaje. Capítulo 22, el verso número 30 dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Una pregunta, ¿estamos leyendo Hechos 22 qué? ¿Ya había muerto Jesús aquí? ¿Ya había resucitado? ¿Ya había ascendido a los cielos? Perfecto. O sea que estamos en la dispensación de la gracia. Capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la... ¿Quién mandó a golpear a Pablo en la boca? El sumo, ¿cómo se llamaba? Pero ya a los efectos de la dispensación existía un sumo sacerdote. ¿Quién me puede responder eso? A los efectos de las dispensaciones de Dios con los hombres, ¿estábamos en gracia o estábamos en ley? No podemos estar en las dos dispensaciones. Si estábamos en la gracia porque ya Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido, quiere decir que ya se dio el día del Pentecostés. Ya la iglesia estaba operando, ¿correcto? Para los judíos había sumo sacerdote. No pregunté para los judíos. A los efectos de Dios, ¿es válido ese sumo sacerdote? No, porque Dios dice en Hebreos que hay uno solo, Cristo Jesús, y para siempre. ¿Pablo sabía eso? Claro que lo sabía. Si Pablo está predicando la gracia. Sin embargo, como Pablo dice, yo hasta hoy he vivido delante de Dios. Entonces Ananías le dice a los que tienen al lado que bofetee a Pablo en la boca. Entonces Pablo le dice: Dios te golpeará a ti para blanquear. ¿A quién le dijo eso? Ananías. Y le dice: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Entonces los que estaban presentes le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo dijo que somos sacerdotes, nada, ahorita no estamos en tiempo de ley, es un pobre loco ya aquí que no tiene que estarme golpeando, estamos en la dispensación de la gracia, aquí no hay más somos sacerdotes sino solamente Jesucristo. ¿Dijo eso? Se sujetó por testimonio, por bien a la sociedad. Tengamos cuidado, porque la autoridad y la bendición que Dios nos ha dado no es para que nosotros quebrantemos eso. No, que nada, que yo soy hijo de Dios, que yo no, que el Señor sabe que tú conoces mi corazón. Tengamos cuidado, dice la Biblia que se sujetó y se sujetó. Dio ejemplo. Por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 4, verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Anote eso. Porque Dios nos está enseñando cuál debe ser nuestro comportamiento ante la sociedad. ¿Cómo debemos andar con los de afuera? ¿Cómo? Sabiamente. ¿Qué es andar sabiamente? Redimiendo el tiempo. 2, verso 6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. 3, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por favor, busque 2 de Timoteo capítulo 4. Dice que andemos sabiamente con los de afuera y que redimamos el tiempo.
¿Usted qué entiende por redimir el tiempo? Eso, Shirley, gracias. Aprovecharlo. ¿Cómo debemos nosotros conducirnos ante la sociedad? Sabiamente redimiendo el tiempo, es decir, aprovechándolo. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos lo explica. Dice el verso 2, prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, acuérdense que la carta de Colosenses y la carta de Efesios, que ya la vamos a ver, está ligada, está mezclada en un matrimonio que hay ahí. Pero cuando Pablo le está escribiendo a la gente de Colosa, lo que le dice es: anden sabiamente y rediman el tiempo. ¿Qué nos dice Timoteo o Pablo a Timoteo de cómo redimir el tiempo? Redimir el tiempo es predicar en todo momento. No hay tiempo para estar discutiendo con la sociedad, con los vecinos. Vamos para estarles predicando, para estarles dando testimonio. Amén. Lo segundo que dice Colosenses capítulo 4 versos 5 y 6 es que nuestras palabras tienen que ser ¿qué? Con gracia y sazonadas. Busca Efesios 5. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 5 verso 3. Porque mi palabra tiene que ser con gracia sazonada. Efesios 5:3. Fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes que nuestras palabras sean con acciones de gracia. Pero dice que sean sazonadas con sal. ¿Qué hace la sal en los alimentos? La sazona. Debe un sinónimo. Debe un sinónimo. Ajá. Ese era el sinónimo que estaba buscando. Da gusto. Porque hay gente que dice la sal preserva. Estamos claros. Pero nadie dice, oh, esta sopa está insípida. Pásame la sal para preservarla. ¿Verdad que nadie dice eso? No. El que pide la sal es porque le quiere dar gusto a los alimentos. Si mi palabra tiene que ser con sal y sal es dar gusto, vamos a unir eso. ¿Qué sacan de ahí, chicos? Ajá, ¿qué más? La palabra tiene que ser sazonada. Y cuando tú le pones sal a algo, da gusto. Cuando usted une las cosas, lo que Dios está diciendo es: da gusto de irlo a hablar. No, da gusto de irlo a hablar, porque su palabra es sazonada. O sea que tú le pones a las palabras que tú hablas, a la sociedad, a la iglesia, con tus prójimos, con tus vecinos. Cuando tú sazonas una palabra, lo que da gusto es escucharte hablar. La gente escuchaba a Jesús hablar y decía: provoca oírlo. Y lo tercero que dice Colosenses, capítulo número 5, el 4, versos 5 y 6, dice: tendremos respuesta para todo. Nosotros. ¿Qué está esperando la sociedad de nosotros? La respuesta al problema. ¿A cuál problema? Al problema fundamental. La sociedad no sabe, la sociedad está perdida. La sociedad cree que la solución está en la filosofía. La sociedad cree que la solución está en los grupos. Nosotros debemos influenciar esta sociedad. Nosotros debemos impactar esta sociedad. Señores, la mayoría de los días feriados en nuestro país, cuidado, y el 100% de los días feriados en nuestro país
¿Es a causa de qué? De fiestas paganas, de ferias católicas, de ritos religiosos. Aquí se celebra el Día del Muerto, aquí se celebra el Día de los Brujos, aquí se celebra el Día de San Benito, de San Juan. Los bancos, cuando el banco, los que rigen la economía de una nación, la plataforma de la estructura económica de una nación que tienen que ver con los bancos, cuando los bancos no abren el lunes, porque es el día de San José, ellos están aceptando ese rito. Ellos celebran ese ritual. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista laboral, ellos lo ven como, ay, el lunes bancario no trabajamos. Pero cuando tú preguntas por qué, porque es San José. Y la costumbre que traen es que esos días no se laboraban, porque esos días se dejaban libres para que la gente fuera a sus rituales. Entonces nosotros ya llega un momento que nosotros tenemos que empezar a influenciar en la sociedad. Entonces nosotros tenemos que dejar de ver altares en las escuelas. Porque una cosa es que en las escuelas se exhiba el símbolo patrio. Yo estoy de acuerdo con eso. Una cosa es que en las escuelas se exhiba el cuadro del presidente. Es una resolución. Pero ¿por qué en las direcciones de los colegios, de las instituciones educativas, tienen que haber altares? Tú eres educadora, tú sabes que yo he estado en muchos centros de educación y yo veo cómo tienen altares a San Benito, a la Virgen, al uno y al otro. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuánto estamos influenciando sobre la sociedad? ¿Cuánto estamos influenciando? Entonces, para cerrar, el apóstol Pablo dice cómo debemos andar, cómo deben ser nuestras palabras. No podemos hablar palabras deshonestas, necias, ni truanes. Yo la semana que viene les voy a hablar en este punto de las 9 características del fruto del Espíritu. 9 características del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Creo que se me está escapando uno. Paz. Ahí están las 9. De las 9, 8 tienen que ver con las relaciones interpersonales. Una tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si no tienes amor, ¿cómo te llevas con la gente? Dígame. ¿Cómo te llevas? Si no tienes gozo, ¿cómo te llevas con la gente? Eres un amargado. Si no tienes paz, ¿cómo te llevas con la gente? ¿Cómo te llevas mal? Si no tienes bondad, ¿cómo te llevas? Si no tienes templanza para esperar, porque un momentico se está cerrando la hora de almuerzo, tiene que esperarse. Pues van a esperar, pero allá abajo dice que es de 8:30 a 3, que no sé qué más. No tienes benignidad, no tienes bondad, no tienes mansedumbre. ¿Cómo te llevas con la gente? Mal. ¿Para qué me dieron el fruto del Espíritu? Para tener buenas relaciones interpersonales. O sea, Dios está tratando con nosotros para que nos llevemos bien con la sociedad. Nos está enseñando. Ahora, ¿qué tenemos que aprender con esta palabra? Que Dios quiere que aprendamos a no ser reactivos. Una cosa es reaccionar y otra cosa es actuar. Anote eso, la reacción es obra de la carne, la actuación es obra del Espíritu. Dios no quiere que reaccionemos, Dios quiere que actuemos. No podemos reaccionar ante la sociedad, tenemos que actuar ante la sociedad. Cuando tú reaccionas, eso es un efecto de la carne. Pero cuando tú actúas como cristiano, eso es un efecto del Espíritu. Eso tiene que ver con la identidad. Me pullaron, me provocaron. Provoca soltar la palabra. Esa es la reacción. Pero yo no fui llamado a reaccionar, yo fui llamado a actuar. Tú no estás llamado a reaccionar, estás llamado a actuar. Amén. Romanos capítulo 15. ¿Por qué la insistencia de este hombre? En el versículo número 22, Pablo dice: deseo ir a Roma.
Verso 22, Pablo dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿A quién le está escribiendo la carta? A los romanos. Y le dice: pero cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y hay otros pasajes de la Biblia donde Pablo dice: oye, quiero ir a Roma. En Hechos, por ejemplo, en el capítulo número 27, Pablo menciona su deseo de ir a Roma. Entonces, ¿por qué Pablo estaba tan interesado en ir a Roma? Porque Roma era la nación, Roma era la sociedad que estaba influyendo sobre el mundo. Roma era eso. ¿Sabía usted que la sociedad más influyente en la actualidad son los Estados Unidos? ¿Sabía usted que la ciudad más influyente en el mundo es Nueva York? ¿Sabía usted que la gente que entiende esto dice Nueva York es la Roma de este tiempo? ¿Sabía usted que las casas principales de moda, de joyería, están en Nueva York? Que hay una influencia, allá se reúnen las cúpulas y deciden qué va a estar de moda, qué nos vamos a poner, cómo nos vamos a regir, cómo nos vamos a guiar. Entonces Pablo decía: me es necesario ir a Roma. ¿Por qué? Porque llegando a Roma predico el Evangelio y Roma es la sociedad influyente. Cuando tú revisas la historia, en el año 300 Roma era cristiana. El imperio romano se había convertido al cristianismo. Constantino declara el cristianismo como la religión oficial. Todo eso se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde? Porque no hubo continuidad. Por eso es que nosotros, ahora que recibimos entrenamiento, entendemos que una vez que abrimos un Caraplán, una vez que llegamos a la casa de alguien, una vez que llegamos a un sector, a un lugar, esto es hasta que el Señor venga, que hay que seguir predicando. Y al uno y al otro, esto no es ir ya, dejarlos y venir. Y le decía yo al pastor Héctor: qué triste es que todavía hay gente en la iglesia que todavía no han entendido el proceso de Dios. No han entendido el proceso de Dios. No han entendido que lo más maravilloso que nosotros podemos hacer es el movimiento del evangelismo. Haciendo el movimiento del evangelismo, todo lo demás se da. Porque Dios sabe cuáles son las personas que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que la religión nos enseñó hace años a que nosotros dobláramos rodillas y oráramos para que las personas que necesitábamos Dios las trajera, pero no evangelizaban. Entonces las cosas no se pudieron dar así. Cuando usted revisa el libro de los Hechos, usted se da cuenta cómo Aquilas y Priscila se consiguieron con Pablo y cómo desarrollaron el movimiento y cómo hicieron el trabajo. Pero ¿dónde había estado Aquilas y Priscila? Había estado en el aposento alto de Marcos, había estado el día del Pentecostés. Y por eso es que cuando Priscila y Aquilas con Pablo hacían la obra misionera, a donde llegaban le dijeron: ustedes recibieron el Espíritu Santo, y muchos le decían: ¿qué es eso? Pero ellos tenían de qué hablar porque ellos habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces todo cuanto nosotros necesitemos en nuestra vida para desarrollar el propósito de Dios se da por el movimiento del evangelismo. Pero tú necesitas el médico que te va a dar el diagnóstico exacto del malestar que tú tienes. Pero ese médico te lo tiene Dios en el camino y te lo va a cruzar para que lo evangelices. Y después que lo evangelices, te va a hacer una bendición. Entonces Pablo insistía, y Pablo: yo tengo que ir a Roma, yo tengo que ir a Roma, yo tengo que ir a Roma. Bueno, un día lo agarraron y lo metieron preso, y después, estando en la ciudad donde estaba, lo montaron en un barco y llévense al hospital. Y estando allá vino todo lo que vino, que lo saben, está en el libro de los Hechos. Vino el desastre, vino la tormenta, vino el agua, vino la broma, y Pablo llegó y dijo: tranquilo, Dios me habló, un ángel anoche me visitó y me dijo: quédate tranquila que no se va a morir nadie, tú vas a llegar a Roma porque tú tienes que estar parado frente a César. Que por causa del evangelismo, del movimiento del evangelismo, entonces Dios hizo las cosas. Pero Pablo entendía que era necesario influenciar.
influenciar sobre la ciudad. Insisto, es necesario hacer esto. En el edificio donde yo vivo, había una reunión de condominio. Yo te voy a hablar a ese nivel chiquitico. Y la muchacha le dijo a la pastora Carolina, la presidenta de la junta, la encargada, ay, que esta reunión que voy a tener, que no sé qué, y voy a hablar del tema de la conserje, ay, no, ahí se me va a levantar la gente, porque tú sabes que no quieren a la conserje, no todos la quieren, no sé qué, y voy a hablar del tema del ascensor, y a mi esposo le digo, mira, vas a hacer esto, yo estoy orando por ti, Dios te dé sabiduría, Dios te dé gracia para transmitir las cosas. Primero vas a hablar del problema del ascensor, vas a hablar del problema de los tanques, del agua, y cuando ya hayas logrado todo, entonces de último tocas el tema de la conserje, porque si tomas el tema de la conserje primero, entonces se te va a encochinchar la reunión y todo el mundo va a empezar a pelear y no vas a lograr nada. ¿Qué le dijo a la mujer? Ay, sí, tienes toda la razón, gracias. ¿Qué está diciendo la Biblia en Colosenses 4, 5, 6? Tu palabra tiene que ser con gracia, tu palabra tiene que ser sazonada y tú tienes que tener respuesta para todo. A eso es que estamos llamados nosotros, a influenciar la sociedad. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos la próxima. Vamos a hacer esto. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra, con el pastor Andrés Noguera.